Hola chicos, en la guía de hoy vamos a estudiar las teorías de evolución o las teorías evolutivas. Esta presentación está dirigida para estudiantes de décimo o undécimo año para la materia de biología. Empezando con el tema, la pregunta es, ¿qué es la evolución biológica? En este momento y a partir de esta pregunta, vas a anotar en el cuadrito que se adjunta en la parte inferior de la guía qué palabras puedes relacionar con evolución. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué palabras se te vienen a la mente cuando hablamos de evolución? Puede ser de que evolución para ti sea cambio, que evolución para ti sea crecimiento, que evolución para ti signifique población de animales. Anota ahí las palabras que para ti tengan relación este término de evolución biológica. Vamos, te doy unos 5 segundos para que puedas pensar y anotar las palabras que consideres. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Dejémoslas ahí anotadas y vamos a comparar con el término real de lo que es evolución biológica para poder hacer un análisis de la relación. ¿Ok? Muy bien. La evolución biológica es un proceso de transformación, una transformación gradual. ¿Esto qué quiere decir? De que no es en el momento, así inmediata, sino que se va dando poco a poco, ¿ok? Y continua de las especies. Cuando se plantean las diferentes teorías de la evolución, también se muestran diferentes hipótesis científicas, ¿ok? Siempre ante cualquier teoría van a existir, pues, hipótesis que fundamentan estas teorías. ¿Cuáles fueron estas hipótesis? Que las especies tienen características en común con antepasados. Es decir, todos los animales, todas las especies, plantas, em, animales, tienen características en común con seres antepasados, con su antepasado. Que habrán semejanzas entre especies cuanto más cercana es esa evolución. ¿Ok? Gracias a estas hipótesis se basan muchas de las teorías que conocemos. Vamos a iniciar con las teorías de la evolución. Y la primera que tenemos es la teoría catastrofista. ¿Qué se te viene a la mente cuando piensas en la palabra catastrofista? Pues sí, es eso. Son catastróficos, son momentos catastróficos, momentos geológicos que lograron hacer en medio de la evolución que se produjeran extinciones de muchas especies. ¿Y a qué se refiere con catástrofes geológicas? Bueno, pueden ser desde tormentas eléctricas, desde erupciones de volcanes, desde inundaciones, maremotos, todo aquello, un meteorito, por ejemplo, que es lo que nosotros conocemos como la extinción de una de las especies más ejemplificadas, que son los dinosaurios. ¿Ok? Tras estos tipos de eventos, lo que hacía que producían nuevas especies, porque se creaban extinciones. Y esta evolución fue gracias a los momentos de los catástrofes geológicos. A eso se refiere la teoría catastrofista. Por otro lado, tenemos la teoría fijista, que lo que menciona es que las especies se crean de manera fija, es decir, que no son invariables. Esta teoría pues difiere un poco de las hipótesis que vimos anteriormente, ¿verdad? Porque nos hablaba de que las especies tienen una evolución gracias a sus antecesores. ¿Ok? Entonces, la teoría fijista pues es muy simple y habla muy, muy puntual de que son invariables. Uno de los grandes
fundadores y creadores de las teorías de la evolución es Lamarck. ¿Quién es esta persona? Bueno, él nació en 1744 y muere en 1829, hace ya bastante tiempo. Lamarck es un influyente en la historia natural, es decir, que es el primer naturalista en formular una teoría evolutiva. Por eso es que es tan importante. ¿Qué ha hecho? Bueno, la hipótesis de Lamarck se denomina el transformismo y supone que las especies evolucionan al transformarse gradualmente unas con otras. Presenta la hipótesis del uso y desuso de las partes. Más adelante vamos a ver puntualmente a qué se refiere esto. A estos cambios de generaciones les llamó la herencia de características adquiridas. Todos los términos y todas las hipótesis que Lamarck fundamenta son de suma importancia para cada una de las teorías que conocemos en la actualidad y que podemos entender de dónde procede todo el proceso de la evolución. Muy bien. Y viendo lo que estábamos leyendo anteriormente sobre la hipótesis del uso y desuso de las partes, esto hace referencia a la vida de un órgano, de un organismo o una especie. ¿Ok? ¿De qué manera? Porque muestra cambios según el desarrollo de supervivencia. Está directamente relacionado con los órganos. Aquellos órganos que más se desarrollan son los que más se usan y los que no se utilizan tanto, pues no se van a desarrollar, ¿verdad? No va a haber esa evolución. La idea principal de Lamarck es que la función crea al órgano y los caracteres adquiridos se heredan, como lo vimos anteriormente. Es decir, que si un órgano no se utiliza o no tiene una función específica o se deja utilizar, como por ejemplo, podemos decir las muelas de las cordales, ¿ok? Hace muchísimos años las personas consumían carne de diferente forma, de diferente cocción, como lo que utilizamos en la actualidad. Entonces, ese órgano ya no va a tener la misma función con la que se utilizaba en su momento. A esto es como conocemos la hipótesis de uso y desuso de las partes. ¿Por qué? Porque según el desarrollo y la evolución de estas especies, es decir, de nosotros, los seres humanos, este órgano ya no va a ser necesario porque ya el tipo de cocción de las carnes no va a ser, no es la misma. Entonces podemos encontrar personas, si ustedes hacen algún tipo de encuesta, sondeo, que ya no les van a hacer las muelas cordales. Esto es debido a la hipótesis de Lamarck. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo acá en la diapositiva en donde muestra cómo diferentes tipos de especies tienen una misma función del órgano. Y para esto vamos a hacer un jueguito, ¿ok? Vamos a hacerlo juntos. Entonces vamos a ir anotando el número en la línea que se adjunta después del nombre del animal, según consideres cuál sea. Es decir, este primero que vemos acá, el que vemos con el número 1, ¿ok? Ese vamos a colocarlo según considere cuál animal corresponde a ese órgano. Si vemos, todos tienen una misma función, pero están colocados de diferente forma. Entonces, para ti, la primera imagen con el número 1, ¿cuál animal corresponde? La imagen con el número 2, ¿a cuál animal corresponde? Y la imagen con el número 3 y número 4, ¿a cuál animal corresponde? Si vemos, todas son especies totalmente diferentes, con diferente forma o diferente, la forma en donde está colocado el órgano es diferente,
pero lo principal aquí es que la función es lo mismo. Entonces, exacto, quedaría el murciélago, es la imagen número 1. Si vemos la forma del ala, que le permite movilizarse, esa es la función. La imagen número 2 corresponde a la ballena y tiene exactamente la misma función, aunque esté colocada, aunque esté de diferente forma en su cuerpo. La imagen 3 corresponde al caballo y la imagen 4 al ser humano. Entonces, con este ejemplo podemos hacer una idea de a qué se refiere a la hipótesis de uso y desuso de las partes. Otra de las hipótesis que tenía Lamarck es que los caracteres adquiridos se van a heredar. ¿A esto a qué se refiere? Muy bien. Las modificaciones que sufre un organismo en su vida son heredadas por los descendientes. Eso ya lo habíamos visto antes. Pero muchas de esas características van a ser heredadas según las condiciones y las situaciones de supervivencia que tengan estas especies. ¿Ok? Entonces, si vemos en la imagen, las jirafas viven en la sabana alimentándose de las hojas de esos árboles. Muy bien. Y en la época de sequía, las hojas se van a escasear. Los tipos de hojas de esos árboles. Ante la falta de esas hojas, las jirafas van a tener que estirar más el cuello para poder alimentar esas hojas que todavía están verdes y que no están secas. Este comportamiento de supervivencia, es decir, el estiramiento de las patas y del cuello, va a provocar un alargamiento del cuello de las jirafas. Muy bien. Esa característica específica de supervivencia, porque necesitan alimentarse, va a heredarse al resto de descendientes. Con ese gen se va a ir heredando y ya va a crear una especie diferente. ¿Ok? Perdón, una misma especie, pero con la evolución de una característica de la supervivencia. Por otro lado, tenemos la teoría mutacionista y se refiere a esto textualmente. Las mutaciones aportan la materia prima para la evolución y las formas alternativas de los genes sobre la cual actúa la selección natural. Este término de selección natural más adelante lo vamos a ver. Según esta teoría de mutacionismo, este proceso evolutivo se logra gracias a la aparición de una serie de cambios repentinos. Son mutaciones ocurridas en las células germinales encargadas de la reproducción sexual de los individuos. Si vemos en la imagen, la especie todos son osos. Sin embargo, hay un proceso evolutivo, lo que se refiere, de una mutación que hace que cada uno tenga características diferentes. Ejemplo, el oso polar, por las condiciones climáticas, por la supervivencia, va a tener una característica muy diferente al resto de los tipos de osos. Entonces, por eso podemos ver una variedad de una misma especie, ¿okay? De un mismo animal, de diferentes. Muy bien. La teoría de Darwin y Wallace es sumamente importante a la hora de fundamentar y cuando hablamos de selección natural y cuando hablamos de evolución. ¿Por qué? Porque esta teoría propone que las actuales especies serían consecuencia de una progresiva e interrumpida divergencia adaptativa de especies precedentes. ¿Y qué es lo que ellos postulan? ¿Cuáles son los postulados fundamentales? Que eleva la capacidad reproductora de los seres vivos, así también va a ser la evolución, según la variabilidad de esas poblaciones, porque según la cantidad de especies, así va a ser también el tipo de evolución. La selección natural y que las especies siempre van a estar evolucionando. Vamos a ver cada uno de los postulados.
¿Qué significa que elevada la capacidad reproductora de los seres vivos? La reproducción va a permitir que los seres vivos que mueran en una población puedan ser reemplazados. ¿Ok? Es decir, que si los recursos son si son limitados, los seres vivos van a luchar por la supervivencia compitiendo para poder alimentarse y reproducirse. Eso lo vamos a ver en una manada de lobos, por ejemplo, en una manada de, de tigres. Entonces, la reproducción es sumamente importante para que pueda darse la evolución. Dentro de una población, las especies son diferentes entre sí, ¿sí? Porque va a haber ese tipo de cambio, ¿verdad? Como hablamos anteriormente en la reproducción. En un ambiente hostil, los individuos menos aptos son eliminados y sobreviven los mejores adaptados. Eso va a depender muchísimo de la supervivencia de cada una de las especies. Como vimos anteriormente, en el caso de las jirafas, tuvieron que adaptar para poder alimentarse y no morir eh, de hambre. En cada generación hay especies que se adaptan y sobreviven, lo que produce la reproducción con éxito. La supervivencia de las especies y reproducción va a depender de las características. Es decir, que aquellos que adquieran dichas características con ventajas van a tener muchísimo más probabilidades de sobrevivir y de tener una descendencia, porque eso se va a dar a lo largo de su descendencia. Y a esto lo que conocemos como selección natural. ¿Qué es la selección natural o cuáles son algunos de los términos importantes por ver? La sobreproducción, una supervivencia al más apto, que es parte de lo que hemos visto anteriormente, la competencia para poder sobrevivir, la reproducción y la especiación. Darwin llamó a la selección natural como el proceso de la supervivencia de aquellos organismos mejor adaptados a un ambiente. Las poblaciones de los organismos producen más descendientes que los que consiguen sobrevivir. Por supuesto, volvamos al ejemplo de las jirafas. Esas jirafas que lograron adaptarse evolutivamente para poder alimentarse, lograron reproducirse y lograron hacer descendencia con estas características, porque se adaptaron al ambiente para su supervivencia. No hay nunca dos individuos de la misma especie que sean exactamente iguales. Se diferencian por características y eso está muy relacionado a la teoría del mutacionismo que vimos anteriormente. Darwin es uno de los científicos más reconocidos directamente por el estudio de la selección natural. Él viajó y hizo sus estudios en la isla Galápagos y ahí lo que investigó, lo que estudió es que cada especie de animales, en este caso como vemos en la imagen, son unos pájaros que se les conoce como pinzones. Cada uno de ellos se alimenta de un tipo distinto de comida. Tienen muchas características físicas diferentes. Si podemos ver en la imagen, algunos son más grandes, otros más pequeñitos, el pico es más grande o más pequeño, más alargado, más achatado. Esto es selección natural. ¿Por qué? Porque como todos se alimentan diferente, las condiciones del hábitat pueden ser diferentes para cada uno y se tienen que adaptar. Entonces exploran y buscan fuentes de alimento en la isla y así van desarrollando las adaptaciones y se van reproduciendo y teniendo las descendencias. Sin embargo, si observamos la imagen, todos se parecen, ¿verdad? Hay un ancestro, que es el que vemos al inicio, ese es el ancestro, y cada uno, según las condiciones de cómo se alimenten, según el hábitat, van a tener un desarrollo diferente a nivel anatómico. Y por último tenemos la teoría sintética, que esta es como un resumen, por así decirlo, de las que vimos anteriormente. Está muy ligada y muy relacionada con la selección natural y la variabilidad genética.
Una variabilidad genética se refiere que hay mutaciones y esto hace que exista una recombinación genética. Y la selección natural, como ya lo vimos antes, lo que quiere decir es que elimina genotipos menos ventajosos y permite el desarrollo de individuos con combinaciones genéticas favorables. Es exactamente el mismo ejemplo que vimos de las jirafas o de los pinzones. Y esta sería la explicación de la guía a las teorías de la evolución. Muchas gracias.